¿Qué tal, cazadores y cazadoras? Mi nombre es Adrián y hoy vamos a hablar de cómo prepararnos para ver Badlands a través de la historia de Predator. Vamos a comenzar con detalles de las películas que nos liberan información para poder comprender mejor y poder disfrutar de una manera mucho más relajada esta nueva película. Por un lado, tenemos diferentes elementos que se nos presentan en Predator del 87 que no se cuentan del todo, no se relatan, simplemente se deja libre interpretación. Incluso los propios personajes humanos nos liberan información que son suposiciones. Lo que realmente sabemos es que es una bestia salvaje que tranquilamente puede acabar con ellos en cualquier momento. Pero que no lo hace. Lo que realmente está haciendo es disfrutar de cazarlos, observándolos, estudiándolos, analizando quién es el más débil, cuáles son sus puntos débiles o cuáles son sus puntos más fuertes y atacándolos de esa manera. Empezando por Hopkins, que es el más débil, y avanzando a cada uno de los demás integrantes de este pelotón, de este equipo, de este escuadrón de élite liderado por Alan Dutch. Simplemente se nos detallan algunas especulaciones, leyendas o interpretaciones de lo que está sucediendo. Y esto hace que la interpretación de la persona que está viendo, del espectador, puede ser variada y puede estar bien porque es a libre interpretación. Entonces, a partir de acá, podemos entender que este cazador puntual se comporta de una manera que nos deja entrever que tiene una especie de código, pero que realmente no está especificado, sino que a través de su forma de proceder en la cacería tiene unos patrones que nos hacen identificar este código de cacería que tiene, que muchas personas lo llaman código de honor. Yo no sé si lo llamaría código de honor. Acá esto lo tenemos que desarmar, como otros conceptos que están ahí súper arraigados en el fandom, que a mí realmente me parecen no absurdos, pero que son limitantes. Entonces, simplemente yo le llamaría un código de cacería o un código Jauja, pero no un código de honor, porque un código de honor es otra cosa. Al menos esa es mi interpretación. Si pasamos a la segunda, dentro del concepto de cine, una secuela tiene que presentarnos elementos que expandan la historia o al personaje y también que haya mucha más complejidad dentro del concepto mismo que se plantea en la primera película. Y eso realmente se cumple en esta, si lo vemos desde el punto de vista de cómo es este otro cazador, ¿no? Este cazador de la ciudad, que se comporta de una manera similar, pero deja entrever que es muy distinto también a ese otro cazador que se nos presentaba en la primera película. Porque en la primera película tenemos un cazador que se nota que es experimentado y que disfruta de cazar de cierta forma, pero que pocas veces se equivoca. Y acá tenemos un cazador que comete errores, que es en cierta forma, o se nos deja ver que es bastante más violento y que disfruta de utilizar muchos más gadgets.
que el de la primera película. Entonces, en esta cuestión nos deja entrever que este depredador, por un lado, sigue un código que puede tener similitudes con el que seguía el cazador de la jungla, pero podemos ver que la forma que tiene de cazar está enfocada a buscar diferentes elementos que señalen poder dentro de la sociedad y dentro de este elemento que él observa, que es encontrar a las personas que no necesariamente son un reto para él, sino que se demuestran poderosas. Ya cambia este concepto de un buscar guerreros. Acá no está buscando guerreros, está cazando diferentes humanos que son superiores a los otros en poder, pero no en cuanto a habilidad física. Entonces acá ya se nos cambia la historia de una manera que el concepto ya no es tan atractivo en cuanto a la historia, no en cuanto al depredador. Y se expande mucho más esta información que se nos libera poco a poco y al final, ¿no? Con la demostración de estos trofeos dentro de la nave, la forma de proceder de esta tribu, de este clan, que no se entrometen en la batalla entre Harrigan y el City Hunter, y a la vez también esta cuestión de que hay varios cazadores dentro de este clan. Acá se nos cambia el concepto, porque en la primera veíamos que una nave lanzaba algo, no sabemos porque no se deja ver, probablemente sea una cápsula o quién sabe porque no se muestra, y la nave sigue camino. Pero en esta otra no. En esta segunda película vemos que la nave está aterrizada, está estacionada, está ubicada, escondida por debajo de la ciudad. Entonces ahí se nos cambia el concepto, porque tenemos diferentes depredadores que están en la ciudad, pero escondidos, y dejándolo libre en su cacería a este depredador que nos deja entrever que en el clan es como no el que tiene más experiencia, sino que parece más un novato. Estas son las condiciones que al menos se pueden entrever por la forma de proceder de este cazador. Y tenemos un elemento que se nos libera, una información que tiene que ver con este reconocimiento que se le hace a Harrigan con esta arma, esta arma antigua que se le entrega, que va a ser el anclaje de conexión, al menos por ahora, con la nueva etapa. Así que a partir de acá tenemos las primeras dos películas como elemento canónico, y de acá yo no voy a contar ni Predators del 2010 ni el Depredador de 2018 creo que fue, ni tampoco voy a contar con AVP, ni los cómics, ni Hunting Grounds, ni lo que NECA hizo, porque esto es importante de aclarar. Resulta que tenemos estos elementos que están atados a los cómics y atados a los que hacen figuras de acción y atados también a las otras películas que vinieron después, que en realidad hicieron desastres porque no le dieron una base sólida a la historia de los depredadores. Creo que en ese sentido lo que se planteó a través de todos estos años no tiene una unificación. Simplemente cada parte de los que tenían la licencia hicieron su parte, ¿no? Hicieron como su propio canon. Y creo que es necesario planteárselo de esta manera porque
Como dije desde el principio, no está nada prácticamente dicho. En ningún momento se nos dice que la sociedad de los Yaojas son todos iguales al Jungle Hunter o al City Hunter. No se nos dice nada. Entonces, al no decirse nada y al ser de libre interpretación, como vengo diciendo desde el principio de este video, cada uno puede creer lo que quiera creer. Pero si nos atamos a estos conceptos que están arraigados en el fandom, porque gente como los muchachos de Frontera Geek, que se dedican a hacer un gran trabajo, tienen un gran esfuerzo de producción para poder elaborar y unir todos estos elementos que están sueltos en las diferentes franquicias, probablemente hasta hace unos años funcionaba, pero a partir de ahora no. Y esto es una realidad que hay que tener en cuenta porque de alguna forma nos limita. Y con esto no quiero decir que mi punto de vista, mi opinión, sea la indicada, sea la correcta, etc. Simplemente es un punto de vista. Vos que estás mirando este video lo podés aceptar o no. Si querés seguir con ese enfoque del código de honor y todos esos elementos que hilaron diferentes fanáticos que se detuvieron a hacer el trabajo que no hicieron los de la franquicia, está perfecto. No está para nada mal. Yo solamente acá doy consejos para poder ir al cine librado de estas cuestiones que nos atan a una opinión que no va de la mano de lo nuevo. Porque al tener un nuevo dueño en la franquicia, están haciendo un borrón y cuenta nueva y utilizando lo que a ellos les interesa. Esto sucede muchas veces con varias franquicias que conocemos y de las cuales somos aficionados o fanáticos. Y es un elemento que rompe con una estructura que uno ya tiene armada dentro de sus gustos personales y de sus ideas. Entonces es lógico que haya gente que no le guste lo nuevo y que también haya gente que sí esté disfrutándolo, o como es el caso mío, que estoy en un intermedio. Ni me encanta ni tampoco no me gusta. Estoy dándole el beneficio de la duda porque quiero ver hasta dónde llega esto y por qué lado va. Ese es un poco mi punto de vista. Partiendo de acá, en el caso de Killer of Killers, tenemos un lenguaje distinto porque no es lo mismo el live action que una animación. Pero es complemento. No es lo mismo, pero es complemento. Y a partir de acá lo que quiero decir con esto es que en Killer of Killers se nos devela un concepto distinto a través del final, ¿no? Porque en un principio se nos presentan diferentes historias que nos muestran diferentes Yaojas que incluso se comportan de diferente manera cada uno. Y sigo insistiendo y lo voy a repetir porque funciona así de esa manera. El Grendel Predator, que es este grandote que batalla con Ursa, la vikinga, tiene su código de cacería, su forma de cazar, que es diferente a la de los otros. Después tenemos al Oni Predator, que también tiene su forma de cazar, que es distinta. Tiene un código de cacería distinto al de los otros Yaojas. Y por último tenemos al piloto, que también tiene su forma de cazar, su propio código. Este no caza seres humanos en cierta forma. Lo que está cazando es naves, motores. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que dentro de esa variedad, no solo en el aspecto, también vamos a ver variedad en este código de cacería que cada uno tiene. ¿Que estará atado al código de su clan? Y capaz que sí, capaz que no. Capaz que es un cazador individual, solitario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No nos atemos a que todo es tan plano y que todo es igual. En esa variedad va a haber algunos que nos gusten más, otros que nos gusten menos. Pero sí nos da la libertad de poder disfrutar
a través de el complemento que se le hace a estas historias. Y en el final de Killer of Killers se nos amplía mucho más porque se nos libera mucha información junta. Tenemos por un lado este Warlord que procede de una manera que es muy distinta a lo que veníamos viendo, incluso de los propios Yaujas que se ven en la misma película anteriormente. Hay un elemento que es importantísimo y que está ahí para demostrarnos un detalle, como dije, que nos libera información. ¿Cuál es? Cuando están en esta arena, en este coliseo, que aparecen dos Yaujas con la misma armadura cada uno, como si fueran parte de una guardia, y que traen a un prisionero. Y este prisionero, no los prisioneros humanos, sino es un prisionero Yauja, que tiene también el mismo collar que tienen los humanos. Pero ¿qué es lo que nos deja ver? Que está maltratado, es decir, que está torturado. Tiene un corte, tiene parte de la cara rota y que está sangrando. Por otro lado, en cuanto al aspecto, se nos demuestra que tiene el cráneo parecido a el Feral Predator. Es más parecido al Feral que al Jungle Hunter o al City Hunter. Entonces, he visto por ahí gente que dice que ese es el Jungle Hunter. O sea, cualquier cosa. Ese tipo de desinformación es tremenda porque confunde a la gente, confunde a los fans. Los dos elementos que se nos demuestran con esta escena son, por un lado, cómo se utiliza este collar que les van a colocar a los prisioneros humanos, y por el otro, que tienen una costumbre en este clan del Warlord. Se castiga, se tortura, pero no sabemos los motivos, pero que sí son prácticas que incluso están atadas como una especie de ritual, que vemos que hacen un ritual de sangre. Entonces hay ahí unos elementos que no están porque sí. Probablemente los veamos más a detalle en futuras películas o futuros materiales audiovisuales. Otro de los detalles que nos libera la información es cómo se comporta este Warlord. Más allá de que quiere lograr que surja de estos tres un vencedor, no los quiere matar, o lucha contra ellos pero no los mata. Al contrario, se siente como que disfruta torturándolos, lo cual también confirma el por qué aparece ese Yauja torturado y humillado delante de los demás de su clan. También podemos interpretar que este clan tiene unos recursos bastante importantes, que incluso se puede apreciar que son muchísimos, se podría decir miles. No es un clan pequeño, y no por nada se llama Warlord. Probablemente ese nombre específico, que lo podemos ver en los créditos, también nos da una perspectiva de acá apunta esto a algo mucho más grande. Ya veremos qué será. Pero creo que una de las cosas que en cierta forma nos sorprendió es la liberación de esta escena postcrédito, donde podemos ver a los tres protagonistas canónicos para esta nueva etapa, que es Dutch, Harrigan y Naru. ¿Qué será de esto? ¿Quién sabe? No creo que veamos ni a Danny Glover ni a Arnold Schwarzenegger en alguna de estas películas, al menos no en modo live action, o tal vez sí,
quién sabe, puede que tengamos esa suerte. Pero yo me tiro más por el lado de que podamos ver a estos personajes en otra película o serie animada que los haga participar de alguna forma. En el caso de Prey con el Feral Predator tenemos un Jauja que fue controversial por el hecho de físicamente parecerse más a los bocetos de los dibujos de Stan Winston que al resultado final de la criatura que se presentó en la primera. Entonces, partiendo de la base, tenía estas cuestiones que hacían dudar si realmente esto estaba yendo por el camino que todos acostumbrábamos, y nos demostró cosas muy interesantes, como por ejemplo cómo sería si utilizaran toda su fuerza real en su cacería, ¿no? Es decir, en una presa. Eso lo vemos específicamente cuando le da el golpe final al oso. Esta historia nos muestra un Jauja que es muy agresivo, que es muy fuerte, pero que también es impulsivo y que comete varios errores, los cuales van a hacer que lo lleve a una batalla donde una nativa americana lo termine venciendo. Pero si prestamos atención a la forma de moverse, el comportamiento que tiene dentro de la propia cacería que realiza este Jauja, vemos claramente que no tiene un código formado de cacería todavía. Y es ahí donde está la gran diferencia, y por ahí es donde cuando vimos esta película nos hizo dudar de muchas cosas que tenían que ver con lo preestablecido a través de esto que mencionaba del código de honor. Entonces, a partir de acá yo creo que podemos deducir que la poca experiencia que tiene este cazador hace al comportamiento en sí que se siente extraño, ¿no? Y extraño me refiero a diferente a los otros cazadores, porque también es una especie de primer cacería, al menos en este planeta. Tal vez tenga experiencia en cazar otro tipo de criaturas. Entonces, al estar acostumbrándose a este nuevo lugar de cacería, hace que cometa muchos errores. Y esto lo que nos libera es una información que la podemos interpretar como esa variedad que este director menciona. No solo en el aspecto, sino también en su comportamiento, porque le está dando más profundidad. Es decir, no significa que el City Hunter o el Jungle Hunter no sean personajes complejos e interesantes. Todo lo contrario. Lo que se intenta, o al menos lo que intenta este director, es crear no un canon distinto, sino expandir ese propio canon que ya está, tomando sus elementos y aportando nuevos. Primero y principal, mostrarnos que hay variedad, que no son todos iguales. Segundo, mostrándonos nuevos clanes que se comportan distintos. Y tercero, que es lo más importante, darnos una película donde el protagonista sea un Jauja. De ahí, si a vos te gusta mucho más lo que se hizo en las primeras películas, poniéndonos por delante un depredador súper experimentado y con unas cualidades excepcionales, perfecto. ¿Qué nos va a mostrar en este protagonista? Uno de esos Jaujas que no es así, que es diferente, que es
más joven, que tiene cualidades físicas muy distintas y que lo hacen en cierta forma en su sociedad inferior, y por estas razones se va a tener que esforzar muchísimo más, y podemos interpretar también que va a lograr una hazaña que no han logrado otros superiores a él. Entonces, hasta acá tenemos todos estos elementos que son importantes para poder disfrutar Badlands, como les decía. Yo lo que quería decir con estos dos videos, sobre todo el primero, que fue bastante largo, y después tenemos este, que son un complemento, los dos videos, para poder entender mucho mejor lo que se nos presenta en esta nueva etapa de la franquicia. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, es entendible eso, porque está atado a los gustos personales. Entonces, lo que a mí me gusta tal vez a vos no te gusta, y viceversa. Pero eso no implica que haya gente que desinforme a otras personas que son fans de Depredador, y que de esa manera embarren la experiencia de disfrutar una película en el cine. Por otro lado, tenemos la objetividad para poder opinar. Es algo complejo, que no es fácil de realizar, porque uno, cuando habla de algo que le gusta mucho, es casi imposible ser súper objetivo o totalmente objetivo. Vas a ser objetivo en algunas cosas y en otras no. Entonces, esa información, a través de la sinceridad que yo quiero expresarles para que realmente les ayude, es la idea de estos dos videos. Y bueno, hasta acá llegamos. Espero que lo disfruten, espero que les ayude, y que lo disfruten me refiero a poder entender que estos videos son de información sincera, no para atraer gente al canal, sino para echarles una mano a que la experiencia sea mejor, y que no se aten a lo que por ahí diferentes personas que están enojadas y que intentan convencer a otras personas de que lo nuevo es malo, como dije antes, les embarre la experiencia. No me detengo mucho más en estos aspectos. Si opinan distinto, o si hay algún elemento que creen que me olvidé, déjenme en los comentarios y disfrutemos de esto, que es muy interesante, porque se le está dando y dedicando mucho tiempo y amor a esta franquicia a través de este nuevo director. Puede traernos aire nuevo que nos ayuda a disfrutar mucho más de este cazador extraterrestre que tanto nos gusta.